Soy Francisco Luján, profesor en Historia. Me invitó a este programa mi amigo Tomás Migliore, presidente de la Fundación Cóndor Patria. Y bueno, me solicitó que hablara un poquito de la masonería y bueno, todo esto que ya venía hablando él, de la manipulación de los símbolos patrios, la tergiversación de la historia. Para dar un detalle nomás, el famoso Mitre, que creador de la historia oficial de Argentina, era masón de un grado bien avanzado y a él se le debe muchas mentiras también, por ejemplo el caso de que San Martín era masón y tantos otros. Pero bueno, se me ha asignado más que nada, y que va de la mano con esto, el rol de la masonería en la infiltración, ¿no?, en los estamentos sociales de Occidente cristiano, particularmente, bueno, de la Argentina. Yo hice un pequeño escrito acá, prefiero leerlo porque yo me conozco, me voy por las nubes, así que prefiero tenerme el libreto. Primero que nada voy a citar a Adam Weishaupt, que Tomás Migliore lo ha mencionado fuera de aire. Falleció en 1830, que fue un gran impulsador del rito inglés y fundador de la secta de los Iluminados de Baviera, además de jesuita apóstata y profesor de Derecho de la Universidad de Ingolstadt, Baviera. Él había escrito ya en 1779, dice, sí, llegará un tiempo en que los hombres no tendrán otra ley que el libro de la naturaleza. Esta revolución será obra de las sociedades secretas. Todos los esfuerzos de los soberanos para impedir nuestros proyectos serán inútiles. Esta chispa puede todavía quedar cubierta largo tiempo bajo las cenizas, pero el día del incendio llegará. Para difundir la verdad de nuestra orden, debemos apoderarnos de la educación y combatir audazmente, aunque prudentemente, a la superstición, entre comillas. Para este objeto debemos atraer a los maestros de la juventud, a las autoridades civiles y a los militares. En la educación conviene introducir diestramente el germen de nuestros dogmas. Cierro cita. Ya ahí se ve claro, hay una intención ya del siglo XVIII, 1779 es esta cita, que también, como decía Tomás Migliore, esta información se puede buscar. No se queden solamente con lo que uno dice, sino que se puede buscar y rastrear. No lo estamos inventando de ningún lado. Bien, la secta, es decir, la masonería, penetró y ganó adeptos en las casas dinásticas del viejo continente, es decir, Europa, a fin del siglo XVII y durante el XVIII. La aristocracia y corona inglesa fueron su asiento favorito. Los Borbones, la dinastía española, han sido otra maestra de manipulación masónica y lo entendemos al ver su gestión decadente de España del 1700. La expulsión de los jesuitas de Hispanoamérica, por citar un caso, fue un plan urdido previamente en las logias y luego aceptado por Carlos III, dócil a sus pretensiones. Ya en aquel remoto siglo y bajo dominio español, las logias reclutaban adeptos en la burguesía, la oficialidad militar y no pocos clérigos. Pero debe recordarse siempre que el centro de gravitación masónica es Inglaterra, quien ha utilizado por 3 siglos a la masonería como medio de extender sus dominios imperialistas. Esto último quedó patente en la primera invasión inglesa, el 25 de junio de 1806, en que luego de tomar la ciudad de Buenos Aires, los invasores crearon logias masónicas militares sujetas a la matriz inglesa. Esta información también se puede rastrear y al día de hoy incluso ni siquiera hace falta entrar en la línea revisionista, sino que incluso los masones, que también vamos a hablar un poco de eso al último, ya cuando haga un pequeño cierre, cómo los masones hoy en día dan conferencias, charlas abiertas en televisión, entrevistas, y donde reconoce muchas de estas verdades que estoy diciendo. Una es el caso de crear logias apenas iniciaron las invasiones inglesas. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que la masonería ha sido el brazo, el tentáculo oculto del poder inglés. La estrategia sin tiempo. La estrategia sin tiempo, exactamente. Planificando siempre a largo tiempo, a largos plazos. Desgraciadamente nosotros, aquí en Argentina, en Latinoamérica, donde sea, por este sistema democrático, siempre se planifican, nuestros políticos hacen planes de corto plazo, 4 o 5 años, que es lo que dura el mandato. Claro. La masonería con Inglaterra han planificado siglos. Bueno, la secta ha actuado entonces como quinta columna dentro de la sociedad de Occidente,
No ha habido institución o sector que no haya sufrido su infiltración. Las Fuerzas Armadas, Ministerios de Educación y Economía, centros de difusión de cultura como universidades o institutos de investigación, el CELS, CONADEP, CEOs y grandes empresarios, la prensa, también ocupan lugar en las filas masónicas. Incluso han desarrollado entidades de captación de adeptos bajo una fachada de aparente no masonería. Tal es el caso de los conocidos hermanos menores, como el Rotary Club, Club de Leones y tantos otros. Eso también se puede chequear, esa información. Hay muchas personas que dicen, no, pero el Club de Leones, el Rotary Club, se dedican a hacer plazas de aquí y por allá, a hacer ayudas humanitarias, filantrópicas, pero en realidad... Sí, hay que tener mucho cuidado con los filántropos, ¿no? Exactamente, mucho cuidado. No quiere decir que todo rotario sea un masón, pero el Rotary Club y el Club de Leones, como tantos otros, son funcionales a los planes masónicos. Y acá va un tema también muy interesante que tiene que ver con la infiltración en el clero y la jerarquía católica, que no ha quedado inmune de este veneno de la masonería. Ya en la Francia de 1789 quedó patente que la adhesión a la causa revolucionaria por parte de clérigos iba más allá de una mera simpatía. En los siglos XIX y XX, la masonería obró con respecto a la jerarquía católica con un doble juego mortal. Por un lado, el ataque laicista y anticlerical desmesurado. Acá tenemos el caso, por ejemplo, fin del siglo XIX, todo lo que tiene que ver con la escuela laica, ¿no? La escuela pública, y toda la lucha, eso no se habla mucho por ahí en la historia de Argentina, de toda la lucha intelectual, religiosa, filosófica, cultural que hubo en ese momento, con la ley 1420, por ejemplo. Bueno, sigo. Por otro lado, no, hablamos de un doble juego ahí. Por un lado, el anticlericalismo y el laicismo. Y por otro lado, inició un potente y más fructífero accionar de infiltración hasta escalar las cumbres más altas de la curia. Curiosa fue la aparición de un libro clandestino a mediados del siglo XX, estilo panfleto, llamado Alta Bendita. Este libro estaba ligado a la sociedad secreta de la Carbonería, que es la masonería italiana, de la cual su fundador fue Garibaldi. Este libro estaba ligado a la carbonería, en donde se relata, dicho libro, un proyecto de infiltración en la Iglesia Católica por parte de los hermanos Tres Puntos, masones, ¿se entiende? Resulta que un paciente olvidó por aparente descuido dicho documento masónico en el consultorio del doctor Jerónimo Rodríguez, médico español radicado en Nueva York. Rodríguez, doctor, halla el panfleto en cuestión dentro de un paquete cerrado. Al cabo de 2 meses, al no reclamarlo nadie, decide abrirlo y se encuentra con esta sorpresa, que, por cierto, no llevaba ninguna firma. La primera edición del libro fue en julio de 1973, bajo el nombre de El Master Plan para destruir la Iglesia. No está de más decir que desde la década del año 40, 1940, gran número de sacerdotes y obispos traicionaron la fe ocultando su afiliación masónica y marxista. Ya en los años 50 y solamente en Nueva York, había más de 1 millar de estos quinta columna, que eran sacerdotes y obispos que, si bien consagrados y todo, haciendo su oficio de ministros de Cristo, a la vez y de forma oculta, eran agentes marxistas. Uno de los que en la década de los 50 que denunció esa infiltración fue el obispo, quizá muchos lo ubiquen, son católicos, Fulton Sheen, fue uno de los que denunció esa existencia, ¿no?, de sacerdotes. Bueno, Tomás me pidió que citara algunos pasajes de algunas encíclicas de papas, católicos se entiende, donde hablan de qué es la masonería y qué hacer con respecto a la masonería. Dice, distintas encíclicas, bulas y otros documentos pastorales fueron evocados para censurar e incriminar a los masones y sus maniobras. Además, prevenían a los católicos de abstenerse de su afiliación a dicha sociedad secreta. Las voces más autorizadas han sido de los papas, como dije recién, que llamaron la atención del mundo sobre el peligro que la masonería era para la Iglesia Católica y para todos los estados y pueblos occidentales en general. Porque no hay que olvidar que la masonería, desde la Revolución Francesa, ha estado siempre incentivando, por medio de sus agentes, la revuelta social, la revolución social. No voy a entrar en detalle porque si no me voy a ir por las ramas. Yo me conozco. El primer papa en alertar sobre este peligro fue Clemente XII, allá en 1738, en su bula In Imminenti Apostolatus Specula. Dicho documento, además de ser el primero en condenar a los francmasones, prohíbe a los católicos,
con pena de excomunión, la participación de la masonería. Un segundo. Sí. Estamos medio cortos de tiempo. Dale. Sí, si podemos redondear con esa parte. Perdón. Ok, bueno. Entonces vamos a ir redondeando con la cita de León XIII nomás. Dijo este gran papa: dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta con desprecio hacia Dios, edificó la ciudad terrenal. El amor a Dios, hasta con desprecio por sí mismo, la celestial. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, tan extensamente dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, muy audazmente se animan contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo nuestro Señor. Así que en espacio de siglo y medio, esta encíclica fue de 1884. Claro. Dice, así que en espacio de siglo y medio, la secta de los masones se ha apresurado a lograr aumentos mayores que cuanto podía esperarse, y entrometiéndose por la audacia y el engaño en todos los órdenes de la República, ha comenzado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi la dueña de los estados. Esto lo estaba diciendo a fines del siglo XIX. Sigue. Hay varias sectas que, si bien en diferentes nombres, ritos, forma y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde salen y a donde vuelven. Estas, aunque aparentan no querer en manera alguna ocultarse en las tinieblas y tengan sus reuniones a la vista de todos y publiquen sus periódicos con todo bien miradas, son un género de sociedades secretas cuyos usos conservan. Después sigue condenando las prácticas que tiene la masonería dentro de sí misma, todo lo que tiene que ver con el hermetismo, el secretismo, los códigos, que es lo que prohíbe la Iglesia, porque justamente es todo ese hermetismo que hace que la masonería no haya sido descubierta en su momento, cuando era prohibida, y era difícil captarla. Voy a ir cerrando con esta última cita. Dice: no puede el árbol malo dar buenos frutos, y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, crueles, porque de los muy ciertos indicios que hemos mencionado antes, resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el de destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Tenemos que habérnoslas con un enemigo astuto y engañoso que, halagando los oídos de pueblos y príncipes, ha cautivado a unos y otros con blandura de palabra y adulaciones. Al insinuarse con los príncipes fingiendo amistad, pusieron la mira a los masones en lograr en ellos socios y auxiliares poderosos para oprimir a la religión católica. ¿Qué hacer?, se podría preguntar uno. El Papa responde: vuestra prudencia os dictará el modo mejor de vencer los obstáculos y las dificultades que se alzarán. Queda asentado que lo primero es que procuréis sea arrancar a los masones su máscara, para que sean conocidos tales cuales son, que los pueblos aprendan por vuestros discursos y pastorales, dadas con este fin, las malas artes de semejantes sociedades para halagar y atraer, la perversidad de sus fines y la torpeza de sus hechos. Que ninguno que estime en lo que debe su profesión de católico y su salvación, juzgue serle lícito por ningún título dar su nombre a la secta masónica. Y lo último, exhortar a los padres, a los directores espirituales, a los párrocos, a que insistan al enseñar la doctrina cristiana, en avisar oportunamente a sus hijos y alumnos de la perversidad de estas sociedades y que aprendan, desde luego, a precaverse de las fraudulentas y variadas artes que suelen emplear sus propagadores para enredar a los hombres. Bueno, Cierro queda cita. claro que están desde hace años, están desde siglos, están acá. Sí. Y se te infiltran en todo y te cambian todo. Es decir, Absolutamente. nosotros empezamos a hablar de los símbolos patrios porque nos llamó la atención hacer un revisionismo histórico, y alguien lo tiene que hacer, y somos poquito, pero somos de calidad, ¿no es cierto? Y tenemos que hacerlo, porque la búsqueda de la verdad os hará libre. Claro. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido acá al programa de radio. Vamos a dejar, este video después se sube a canal de YouTube, vamos a dejar en la descripción las redes sociales de ellos para que puedan acceder a su proyecto. Y al resto de la gente les recordamos que tienen nuestro canal de Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.